días. Gracias por la asistencia y teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias y sobre todo, bueno, pues gracias por la organización por parte de la Delegación de Cultura dentro del programa de la Jornada Europea. Mi nombre es José María Martín Cibantos y vengo de la Universidad de Granada, donde soy profesor de Historia y Arqueología Medieval y coordinador del laboratorio Memolab. Y me acompaña Pablo Romero Pellitero, que es uno de los investigadores del laboratorio del Memolab, y nosotros hemos sido pues los responsables de una de las últimas intervenciones arqueológicas en la Alcazaba de Almería, y una intervención cortita de apoyo a la redacción de proyectos de restauración y por tanto una intervención muy acotada en sus objetivos y también a nivel temporal, porque duró solo 15 días, aunque muy intenso, como ahora verán. A pesar de ser tan corta, pues queremos agradecer también la acogida por parte tanto de los técnicos de la propia delegación como sobre todo del personal de la Alcazaba de Almería, que nos facilitó el que pudiéramos trabajar y que cundiera tanto el trabajo. Y desde nuestro laboratorio llevamos ya tiempo trabajando sobre todo en la relación histórica del ser humano con el medio ambiente y con el uso de los recursos naturales, y de forma paralela y también específica sobre técnicas constructivas de época medieval y arqueología de la arquitectura, ¿no? Somos un laboratorio que intenta aplicar además los últimos avances en tecnología para la documentación, registro y para la difusión del patrimonio, y que además trabajamos también de manera específica toda la parte que tiene que ver con la difusión, divulgación y muy particularmente la participación ciudadana en la propia gestión, conservación del patrimonio. Así que, pues sí, tenemos una visión, o intentamos tener una visión lo más amplia y compleja posible de la arqueología, y no centrada solo en el objeto, sino centrada sobre todo en todo lo que rodea al objeto, empezando por las personas y siguiendo por el propio medio ambiente, ¿no? Y como digo, esa relación histórica con el ser humano. Intentando que nuestro trabajo sea lo más útil posible, no solo para dar información, como en este caso, para un proyecto de intervención, de restauración, sino que sea lo más útil posible desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista cultural, pero también ambiental y económico, ¿no? La que vamos a presentar son esos resultados de una intervención que está acotada, que ha sido cortita, pero que ha dado unos frutos, creemos que muy interesantes, sobre todo de cara al objetivo principal, que es la redacción del proyecto de restauración, que será a cargo del arquitecto Pedro Gurrarán Daza. Y ya digo, aunque sea cortita, los resultados han sido muy interesantes y especialmente complejos, así que esperamos que la intervención sirva para ir empezando a difundir y a discutir sobre todos esos resultados de un trocito pequeño de la Alcazaba, que está dentro de un conjunto mucho más amplio y más complejo, en la que hay una trayectoria ya muy amplia de investigaciones y de resultados de las mismas. Vamos a hacer la intervención grabándola para intentar que luego puedan disfrutar de ella la gente a través de internet, y bueno, pues teniendo en cuenta los condicionantes técnicos, pues haremos algunas paradas para poder hacer la grabación, ¿no? Y parar la grabación esperando que salga todo bien. Como ya todos tenemos experiencia ahora en estos meses de las dificultades técnicas que supone trabajar muchas veces online, ¿no? Y reunirse y hacer conferencias online, pues bueno, esperamos que salga todo bien, y sobre todo la comprensión de los que habéis venido hoy aquí, para intentar facilitar el trabajo de cara a la difusión posterior. Así que, sin más, dejamos primero la palabra a Pablo Romero, que va a introducir la propia intervención. Buenos días. Bueno, como ha comentado José María, fue una intervención reducida en tiempo,
y sobre todo por los condicionantes que teníamos también en personal. Pero bueno, nosotros estamos aquí como presentamos esta charla como responsables de las actividades arqueológicas que se llevaron a cabo, pero claro, estas no serían posibles sin la participación del equipo técnico, cada uno de ellos especializado en distintas áreas de la arqueología, y junto con todos ellos un equipo de voluntarios, como veis arriba en la fotografía, reducido, gente que conocíamos porque ya han colaborado con nosotros en otras intervenciones, también en la provincia de Almería, principalmente estudiantes de arqueología de Granada y Almería. En cuanto a las intervenciones que llevamos a cabo, la primera de ellas fue un sondeo ubicado en el segundo recinto, al interior del Frente Norte, en el foso. En esta actividad documentamos más de 100 unidades estratigráficas, todas ellas básicamente relacionadas con diversas fábricas y estructuras superpuestas, resultado de la utilización de este espacio a lo largo de un largo periodo histórico. Como veis, pues el trabajo era, ya no sé si habéis visto la zona, pero bueno, hay un buen desnivel, evacuar la tierra era dificultoso, entonces bueno, éramos los justos, pero conseguimos sacar de ahí bastante información y bastante tierra. La superficie del espacio en el que trabajamos pues eran en torno a unos 120 metros cuadrados. Aquí hay una comparativa del antes y el después de la zona en la que estuvimos trabajando, en este sondeo 21.000, perdón. Esta es otra comparativa del espacio, otra perspectiva, en la que vemos todos los rebajes de los aportes de tierra que se fueron sucediendo a lo largo de la historia. Y principalmente en la zona central vemos una gran potencia de acumulación de niveles. El desnivel en esta zona era de casi más de 6 metros, desde las cotas superiores a las cotas inferiores, y el cálculo que tenemos es que se evacuó unos 25 metros cúbicos, perdón, ahí pone cuadrados creo, no, cúbicos de tierra, que para el periodo de tiempo que era no está nada mal. Otra de las intervenciones es el estudio de paramentos, que denominamos sondeo 20.000. Aquí en esta imagen vemos, está puesta para hacerse una idea de la proporción de territorio, de terreno que supone con respecto a la totalidad del recinto de la Alcazaba. Es un gran tramo de muralla, al interior y al exterior. Como digo, es un estudio de paramentos, y en este pudimos constatar más de 500 unidades estratigráficas que son el resultado de las distintas restauraciones y procesos que ha sufrido este paño de muralla a lo largo de su historia. Aquí vemos este tramo norte del segundo recinto, tanto al interior como al exterior. Como observamos, pues sus dimensiones dificultaban en parte ese análisis minucioso de cada paño y cada tramo de muralla, con lo cual era un trabajo sistemático de documentación y análisis compenetrado de manera que las partes altas, claro, a vista de personas eran inaccesibles, entonces compaginando el proceso de documentación con distintos medios y el análisis en campo. Pero conseguimos en ese periodo de tiempo analizar todos esos tramos que están ahí observados y registrarlos de una manera sistemática para que ese trabajo pueda continuar posteriormente en laboratorio. Como decía, principalmente este trabajo eran análisis de estratigrafía muraria al interior y al exterior, determinando las distintas fábricas, las distintas fases de reparación, de construcción, que determinan todos los momentos históricos. Y ya digo, era un trabajo de metro a metro y analizando cada tramo, en que nosotros subdividimos en 27 estructuras, interior y exterior. Ya digo, este proceso de análisis, como ha contado José María también, apostamos mucho desde hace tiempo por una documentación exhaustiva y replicable y ampliable, de manera que los trabajos que se hacen hoy, que se han hecho este verano, son relacionables con los que se puedan hacer en un futuro, porque es un sistema modular, digamos, que se puede ir ampliando sin ningún problema, y ello se basa en la fotogrametría 3D y en el registro topográfico de alta precisión. La fotogrametría 3D básicamente nos permite tener una copia digital
escalada y georreferenciada, con el apoyo topográfico, de todo aquello que hemos documentado y excavado. Es decir, tenemos una copia virtual de todo el sondeo, desde su inicio hasta su final, estrato por estrato, capa de tierra por capa de tierra, al igual que los paños de muralla, que tenemos una copia virtual que podemos seguir analizando en laboratorio y que sirven de base para toda esa documentación que se tiene que aportar a la redacción de un proyecto de restauración. Ello nos permite generar una documentación precisa, en la que, bueno, esa subdivisión de colores, bueno, son todos los análisis de unidades que hemos hecho. Ya digo, nos viene bien como base planimétrica, como base de análisis de estudio, y ese pequeño ventana que se abre, bueno, es como para mostrar el nivel de detalle. Tenemos una copia virtual a nivel de detalle milimétrico, es decir, ahí se muestran las marcas de cantería que hay ahí justo en la esquina de los baños casi. Es decir, siempre tienes una copia digital que poder seguir trabajando, y además en zonas como esta, que hemos visto, por ejemplo, el lado de Alisca, con más de 25 metros de altura, si no usas un registro así, hay fábricas y procesos históricos de restauración que son imposibles de apreciar. Muchas cosas, de hecho, son observables a posteriori cuando tienes estas copias, estos datos, porque lo que está a 15 metros del suelo, no, incluso aunque perciba algunas restauraciones, muchas veces las fábricas. Pues os digo, en esas dimensiones se hace muy dificultoso, digamos, el trabajo manual normal, y son necesarias estas aportaciones. Pero todo esto viene vinculado al análisis de fábrica, y lo que nos permite luego establecer las cronologías de fases históricas de cómo ha ido evolucionando este recinto. Lo cual es importante y muy destacable, sobre todo pensando en el ámbito en el que se enmarcaban estas intervenciones, que son en la redacción de apoyo a un proyecto de restauración. Claro, y entonces la arqueología se abre un poco también a la participación y a la cooperación con otras áreas de trabajo. Estas copias virtuales y este sistema de trabajo, como ha comentado José María, tienen también una finalidad en la que veníamos ya apostando varios años, que es la difusión y la divulgación. Que todo ese trabajo que se hace tenga también la vertiente de hacer partícipe a la ciudadanía, en muchos casos acercando los elementos relevantes, acercando los yacimientos allí a donde no se puede acceder. Y este discurso igual tiene más sentido hoy en día con las limitaciones que tenemos ya a nivel de municipio, que la gente no se puede ni desplazar. Entonces, bueno, uno de los ámbitos que sufre demasiado puede que sea el patrimonio, que se ve vacío de visitantes y de gente que tenga interés por conocer lo que se ha ido realizando en los distintos yacimientos. Yo no pretendo extenderme mucho más, ya he hecho hincapié en los trabajos realizados, porque, bueno, creo que José María lo va a realizar mucho mejor que yo. Bueno, pues lo que nos contaba Pablo sirve un poco para introducir no solo los datos de la intervención, que bueno, él podría haber abundado en la parte que tiene que ver con los miles de fotografías y con los millones de puntos para poder hacer toda esa documentación, y que nos sirve para justificar, bueno, pues parte de los resultados de interpretación, que ahora contaremos de manera muy, muy breve, ¿no? Entre otras cosas porque una de las principales características de la intervención, que es común, entiendo, a toda la Alcazaba, igual que al resto de grandes monumentos, es la acumulación, la importante acumulación de estructuras y de fases, y que desde su origen, desde su fundación hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Incluyendo todas las fases de restauración, allí donde la hemos ido encontrando, ¿no? La idea de intervención en la zona del foso, pues obviamente está relacionada directamente con la posibilidad de dar información directa para la redacción del proyecto de restauración, pero también con la posibilidad de que justo en esa zona el depósito arqueológico hubiera estado relativamente bien conservado y sin tocar demasiado, de manera que pudiéramos encontrar una secuencia
que se pudiera interpretar y que aportara información ya no solo para el proyecto de restauración, sino que también pudiera aportar información, obviamente, para el conocimiento general de la Alcazaba en sus distintas fases, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado en realidad es una zona que también estaba mucho más alterada de lo que se podría haber pensado en un principio, en los depósitos, ¿no?, que había cubriendo parte de la estructura, y porque se había también utilizado como zona de área de descarga, ¿no?, durante un tiempo prolongado, y por el hecho además de ser el foso, ¿no? Es decir, que es una zona donde además de haber sido sitio de paso durante mucho tiempo, pues es una zona donde hay más pendientes, donde había un proceso también de transformación, incluso de erosión, y además donde luego incluso se ha jardinado, ¿no? Es decir, que todo eso ha ido alterando en parte el depósito, pero la principal característica de lo que nos hemos ido encontrando es la acumulación tan importante de estructuras, ¿no?, de restos construidos, que abarcan una cronología que va en teoría desde época emiral, que tendremos que ir fijando bien, y es decir, que una cronología que ahora mismo se fija no en sí por los materiales que hemos ido pudiendo encontrar, porque eso prácticamente nos va a resultar inútil, sino fundamentalmente a través de la propia secuencia estratigráfica, es decir, las primeras estructuras que encontramos, ¿no?, sobre las que se van apoyando el resto, y por analogía, por lo que está datado en otras intervenciones, pues los primeros restos que tendríamos serían en principio de época emiral, pero como decía, encontramos una acumulación de intervenciones muy importantes a partir de ahí, y sobre todo de época bajo medieval, ¿no?, de época ya nazarí, y de época moderna, ¿no? Todo eso lo encontramos acumulado en un espacio relativamente pequeño y directamente apoyado también sobre la roca. Eso hace que, claro, tampoco encontremos en los niveles de fundación de la estructura una posibilidad de datar, ¿no?, mediante los materiales que encontráramos en las fosas de fundación o pues hace que sea mucho más difícil el poder datar parte de esa estructura. De manera genérica se puede decir que, no sé si se ve, bueno, pero igual, se puede ir viendo que las estructuras más antiguas son las que están en la parte inferior de la imagen, es decir, estamos hacia el interior de hacia el interior de la Alcazaba, y desde aquí va viendo prácticamente una sucesión que no es siempre así, no es siempre regular, pero parece que va habiendo una sucesión de estructuras que se van adosando y se van acumulando hacia el exterior, es decir, que lo que van es, en teoría, ampliando el espacio, ¿no?, en ese tramo, por lo menos en concreto, ampliando el espacio. Eso no quiere decir que no haya estructuras más antiguas también hacia afuera. De hecho, eso no lo vamos a ver en la fotografía, porque son restos muy escasos, ¿no?, que están además embutidos en rellenos, en núcleos de tapial calicostrado, que van forrando y embutiendo buena parte de las estructuras más antiguas, pero tenemos niveles como el de este muro que ahora veremos, que podemos en principio datar por analogía, como decía antes, por la propia secuencia, como de la fase emiral. Sí que tenemos algunos restos también en esta zona, ¿no? Es decir, que aunque haya esa tendencia a ir acumulando estructuras hacia afuera, que en parte son para reforzar, aparentemente para ir reforzando las propias defensas, pero que están también en relación con la presencia, con la construcción de las estructuras de palacio, ¿no?, que se encuentran justo en el límite de la zona donde nosotros hemos intervenido, ¿no? Hay que tener en cuenta además que, como es un espacio de foso, no solo está alterado por el propio foso, sino que el foso está aprovechando una topografía que en un principio ya tenía un pequeño barranco, ¿no?, una pequeña vaguada, ¿no? No sabemos si natural o no, pero que ya existía muy probablemente cuando se hace el muro de época emiral, ¿no? ¿Por qué no? Aquí lo que nos está marcando es que aparentemente ahí siempre ha habido un corte, ¿no? Ha habido una pequeña vaguada, que luego ha sido
en parte transformada para construir el foso o para profundizar el foso, ¿no? Entonces todo eso en principio parece que condiciona el espacio desde su origen, desde el principio, y claro, y luego condiciona las estructuras que se van acumulando y la conservación de esas estructuras hasta la actualidad. Porque además eso ha sido también un sitio de paso, aparentemente, ahora iremos viendo, también desde épocas relativamente antiguas. Es decir, el portillo que nosotros podemos ver ahora tiene unos precedentes, me da la impresión de que tiene unos precedentes que ya son de época andalusí. Aquí de hecho puede verse, vamos a mostrar algunos de los elementos para ir entendiendo algunas sobre todo algunos de los elementos más interesantes e incluso más curiosos, ¿no? Que nos despiertan más curiosidad porque son por ahora difíciles de interpretar. Como por ejemplo decíamos, este de aquí, que cuando nos empezó a aparecer era solamente un conjunto de sillares que aparecen muy desgastados y daba la impresión de que eran un arranque o el trasdosado de una bóveda, pero en realidad no, son sillares que están muy desgastados y que forman parte de un muro de mampostería, que es este de aquí, que daba la vuelta por ahí, que es un muro de mampostería que, como decía, por analogía, en principio se podría fechar en época emiral, a la espera de que podamos ir haciendo otro tipo o se puedan ir haciendo en futuro otro tipo de análisis y de comprobaciones, teniendo en cuenta no solo el sondeo, sino el contexto general de la alcazaba, ¿no? Es un tipo de fábrica que aparentemente en principio sería muy, muy característica, pero lo que más llama la atención es que el muro, aunque está cortado aquí, ¿vale? Aunque esté cortado ahí, sí que hace por lo menos un giro hacia allá, es decir, que va hacia la parte norte, ¿no? Hacia el exterior, y en principio lo que nos estaría marcando es que que no hay una línea recta en dirección hacia el tercer recinto, sino que o hay alguna estructura osada o que ahí hacia allá un quiebro. Es posible que ese quiebro esté relacionado como decíamos antes, con la idea de que ahí antiguamente ya existía una vaguada, ¿no? en la propia roca, que luego fue reexcavada o ha sido alterada en momentos posteriores. Es la estructura más antigua porque es sobre la que se apoya la siguiente, ¿no? en la secuencia, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Y que es una estructura que pensábamos que era un gran muro, ¿no? Porque así es como nos aparecía antes de la intervención, debajo de ese foco, parecía un muro muy ancho, de hecho incluso ya demasiado ancho para ser una muralla, es decir, que hubiera parecido como una muralla muy potente o como una torre, o resto de una torre, pero al limpiar por dentro, teniendo en cuenta, bueno, pues también la dificultad de que teníamos todo el sistema de iluminación y que, aparte de tener cuidado, obviamente, pues tampoco podíamos, ni era la idea, era desmontar ese sistema de iluminación, pero lo más curioso es que no ya que esté adosado, como hemos visto antes, al muro emiral, ¿no? Y que sería en la secuencia estratigráfica la siguiente estructura más antigua, sino que está hueco, que en realidad no es un muro único, sino que son tres muros que están haciendo una U, están marcando una U muy estrechita, y ya ves las dimensiones que tiene con la escala, y que tiene no solo enlucido hacia adentro, de hecho 2 capas de enlucido, sino que tiene también el arranque de una bóveda, que aquí no se aprecia demasiado bien, pero ahí tiene el arranque de una bóveda que cerraba, que cubría ese espacio tan estrecho que no sabemos para qué sirve. En primer lugar, por lo estrecho que es el ambiente, ¿no? Que hay pocas cosas que habrían, excepto casi una caja de escalera, pero ni siquiera hay desarrollo, no hay espacio para que se desarrolle la escalera y haga algún quiebro, ni obviamente tenemos huellas de que pudiera ser eso, o es un espacio en un ángulo muerto, pero que en cualquier caso estaba cubierto con una bóveda que estaba hecha de sillares, ¿no? La cuestión está en que ese espacio es después rellenado por un mortero de tierra prensado, apisonado,
muy rojo, ¿no? Con un color colorado muy característico, que es justo el mismo tipo de relleno del núcleo de un tapial calicostrado, que es este que tenemos aquí, y que se desarrolla hacia el norte, que se adosa a esa otra estructura, ¿no? Es un tapial calicostrado que sí que da cara hacia acá, pero que hacia esa segunda estructura lo que hace es apoyarse, lo que hace es, está construido contra terreno, ¿no? contra ese otro muro. Y el núcleo, como decía, este núcleo tan terroso y tan colorado es el mismo que rellena, ¿no? que encontramos aquí, es el mismo que rellena esta otra estructura, es decir, que esa estructura se amortiza en el momento en el que se construye ese gran muro de tapial calicostrado, que tiene unas dimensiones muy considerables, ¿no? No solo en anchura, sino también en su desarrollo en altura, porque lo que se está haciendo es rellenar todo este hueco que queda aquí, en el que en el fondo encontramos un silo, ¿vale? Hay otro silo justo al lado, aquí es el silo que vemos, aquí hay un silo que está roto, que está partido por la mitad y que nos está hablando de esa alteración, ¿no? de la roca en el foso. Y como decía, ese tapial calicostrado está sobre la amortización de ese silo, es decir, que lo que se está haciendo es ir acumulando estructuras, en principio siguiendo ese patrón, ¿no? hacia el norte. Ese tapial calicostrado debería ser ya del siglo XII o posterior. En ese caso tenemos algo de materiales que hemos podido rescatar, ¿no? que hemos podido sacar del propio núcleo de tierra, que bueno, que nos dan una datación post-Cuen, con la que siempre hay que tener obviamente cuidado, porque el que tengamos un material dentro del núcleo no quiere decir que el tapial sea de esa fecha, sino que sabemos que es posterior. Posterior pueden ser 5 minutos o 500 años posterior, ¿no? Pero además en este caso también por analogía, y hasta donde sabemos por técnicas constructivas Andalucía, el tapial calicostrado no aparece hasta el siglo XII y se va desarrollando sobre todo ya del siglo XIII en adelante, ¿no? Y eso pues sí nos da por lo menos un margen cronológico que ya es interesante y es suficiente como para poder ir anclando, ¿no? Poco a poco nuestra secuencia. La cuestión está en que cuando se hace esa operación no sabemos seguro todavía, porque hay muy pocos datos, si lo que se está haciendo es efectivamente reforzar unas defensas o lo que se está haciendo simplemente es rellenar un espacio. Da más bien la impresión de que lo que se está haciendo es rellenar un espacio, a pesar de tener un muro tan grueso. ¿Por qué? Pues principalmente por dos motivos. Uno, porque no tenemos que olvidar que estamos justo en el ángulo, en la esquina del palacio principal, ¿no? Y eso no es óbice, no tiene por qué significar que no sea muralla, y no es tan raro. De hecho, el palacio está en el mismo borde, sobre la misma muralla, ¿no? Y utilizando la propia muralla perimetral de la Alcazaba, pero no tenemos conexión entre este trozo de tapial calicostrado tan grande y el resto de defensa. Es decir, el muro de calicostrado se está apoyando directamente sobre el muro perimetral del palacio, ¿no? Y no tiene continuidad con otras líneas defensivas. Pero sobre todo porque la parte superior de este tapial calicostrado tiene una costra de mortero de cal que coincidiría más o menos con los niveles de uso estaría más bajo, ¿no? Pero más o menos no hay un gran nivel con los niveles de uso de ese palacio, y en principio lo que nos está marcando es que ese tapial no levantaba más, no era más alto, ¿no? Si efectivamente no es más alto, sí estaría en relación con el relleno de esa zona, bien para ampliar algo el espacio del palacio o una zona perimetral, ¿no? Anexa del palacio, de las estructuras que hubiera en relación con el palacio. En cualquier caso, esa otra estructura es también amortizada, ¿no? Y lo que sucede es que se van acumulando otras estructuras todavía más hacia afuera, entre las que destacamos, de las que ahora no vamos a entrar en detalle. Esto, que es una antigua torre, esta sí se puede identificar bien como una torre, que luego queda embutida
dentro de reformas posteriores, ya queda embutida dentro del periodo andalusí, pero sobre todo ya después de la conquista castellana y durante todo el periodo moderno, en el que sí podemos documentar toda una serie de reformas en la muralla, ¿no?, que acaban haciendo que esa torre pues hoy en día prácticamente sea irreconocible, ¿no? Desde fuera se puede ir reconociendo, pero no sobresale de la línea de muralla, porque al final esa torre, como se ve aquí, va a quedar embutida dentro de esa defensa, y de hecho va a ser reformada varias veces a lo largo de todo el periodo moderno, ¿no? Pero sobre todo porque ese muro de tapial calicostrao e incluso la torre van a quedar finalmente embutidas por una gran reforma, por una gran muralla de tapial calicostrao también, pero un calicostrao que es diferente del que hemos visto antes y que se distingue muy bien, por ejemplo, en el propio núcleo, ¿no? Uno era muy rojo, era muy colorado, y este otro, que es el que forma buena parte de estos depósitos que tenemos aquí, ¿no?, que tenemos aquí acumulados, que es mucho más claro y que tiene una composición distinta, ¿no? Ese gran paño de muralla, que hoy en día nos aparece además muy desconfigurado porque prácticamente no da cara en ningún sitio, ni hacia adentro ni hacia afuera, porque por fuera está forrado por mampostería, está a su vez embutiendo muro de calicostrao con la tierra colorada, ¿no?, del que hablábamos antes. Y, de manera que, bueno, tal y como más o menos puede apreciarse aquí, en todo este perfil que tenemos hay una parte que es roca, pero hay otra parte que es esta línea que puede verse aquí, que es una primera plataforma que se crea, que tiene adosados varios muros que son paralelos, ¿no?, y transversales, de los que solo tenemos su arranque y que estarían formando estructuras, ¿no?, de habitación, es decir, funcionarían conjuntamente, que se apoyan directamente sobre esa plataforma, que se están adosando al primer muro de tapial calicostrao con la tierra colorada, pero que luego son enteramente cubiertas, embutidas por esa otra reforma de tapial calicostrao que forma el paño de muralla, ¿no?, que formaba el paño de muralla. Todo eso a su vez está construido sobre los poquitos restos que quedan debajo del mismo tipo de muro, con el mismo tipo de aparejo y de mortero, que se podría datar en época emiral, ¿no? Es decir, que toda esa complejidad en la secuencia la podemos encontrar ahí acumulada en muy poquitos metros, ¿no?, y con una variedad de fábricas muy interesante, pero que lo hace especialmente complejo, no solo para identificar la secuencia, sino sobre todo el problema es de cara a la interpretación de esas estructuras, ¿no?, entre otras cosas porque no vamos a desmontar ni los muros de época moderna, ni por supuesto los muros de época andalusí y esos tapiales calicostraos para ver esas otras fábricas anteriores, incluso hasta hasta época emiral, ¿no? En cualquier caso, en este muro se nos empezó a plantear algunas cuestiones en relación a la cronología, ¿no?, general de este tramo, y no solo dentro del sondeo, sino de todo el tramo del paño de muralla norte, porque lo que en un principio pensábamos que era todo una muralla de época en tapial calicostrao de época nazarí, ¿no?, o muy probablemente de época nazarí, es decir, de época andalusí al menos, en realidad se nos aparece, en cuanto hacemos el análisis, como un muro más complejo por una parte, pero sobre todo, fundamentalmente, más moderno. De manera que nosotros lo que estamos viendo aquí, sí, es un tramo de tapial calicostrao que sí que sería de época andalusí, que podríamos fechar muy probablemente en época nazarí, pero toda la parte superior, que incluye la merlatura, que incluye esa almena, sería ya de época castellana. Y está realizado también en tapial, en buena medida en tapial en calicostrao, aunque tiene algunos elementos de mampostería.
Eso en realidad se ve relativamente bien por dentro, pero luego ahora lo veremos también por fuera, y se ve por la relación que tiene tanto con esta esquina que hay aquí, que está hecha con sillares, ¿no? Con sillares de caliza, que son los mismos que hay ya en el castillo el castellano, el castillo cristiano del tercer recinto, pero puede verse también por la propia tipología que tenemos aquí, ¿no? Aquí lo que tenemos es una galería, el resto de una galería que ahora mismo ha quedado colgada, pero que era una galería que estaba cubierta, ¿no? Que estaba abovedada y que estaba cubierta. Aquí además podemos ver, ahora lo veremos un poco mejor, este resto que hay aquí, que son dos trozos de muros que son perpendiculares a la muralla, es decir, que lo que hacen es que entran hacia adentro. Y que nos están evidenciando también que había estructuras que han quedado embutidas dentro de ese tapial calicostrado, pero que tenemos que poner en relación con las estructuras que hay hacia afuera, justo con la parte exterior del portillo por el que se accede al foso, ¿no? Que tiene una estratigrafía aparentemente muy diferente de la parte interna, ¿no? Pero muy interesante, porque una de las cosas que hemos visto es que justo aquí, en esta esquinita, nos encontramos este resto de fábrica de ladrillo, que aparentemente es un resto de una jamba de una puerta, de un portillo, no solo porque aquí dan cara a los ladrillos, sino también por esta por este aparejo, por este despiece que tienen los ladrillos, y que lo que nos estaría marcando en un principio es que ahí había ya un portillo antes de que se abriera el que vemos en la actualidad, y que sería ya castellano, ¿no? Sería del periodo moderno. Y el problema es que ese fragmento de fábrica de ladrillo nos aparece descontextualizado porque no tiene contacto con las otras fábricas de época medieval, y sobre todo de las de época medieval, porque todo lo que tiene alrededor son ya reformas y restauraciones de época contemporánea, ¿no? Incluso pues la mayoría de las que se ven pues ya hechas con cemento. Una de las posibilidades que nos aparece es que puede que este portillo ya estuviera en uno de los momentos antiguos, uno de los primeros momentos de construcción de la propia alcazaba, que también podemos ver en este paño marcado en verde, ¿no? En principio lo hemos puesto como hipótesis interpretativa. Eso que hay ahí es un resto de las fábricas encadenadas, ¿no? Tan características de la alcazaba de Almería, que se habían ido datando en época califal, pero bueno, que ahora, hablando con Pedro Gurriarán, parece que se están revisando un poco la parte de esas cronologías, pero en cualquier caso estamos hablando de una fase muy antigua de la alcazaba, y que un resto que nos aparece en esa parte inferior. No podemos asegurar que ese portillo o ese posible portillo ya estuviera abierto en ese momento, pero sí sabemos que ese portillo no está funcionando cuando se levanta toda esta parte en amarillo, que es un tapial que aparentemente es un tapial calicostrado. Será una de las cosas a comprobar cuando nos podamos subir también con un andamio ahí, o el que vaya a subirse con el andamio, pero será una de las cuestiones a resolver, que es un tapial calicostrado que tiene un zócalo, que tiene una base no de mampostería sino de ladrillo, pero que no es el mismo ladrillo, el mismo despiece y el mismo tipo de aparejo que tenemos en ese resto de posible de puerta. Y sobre todo, si aquí hubiera habido un portillo, en realidad entre este tapial y ese resto de portillo no hay altura, ¿no?, como para que se hubiera desarrollado una puerta, aunque fuera una puerta pequeña, ¿no?, que fuera un postigo. Y ahí no entro prácticamente ni yo, o sea que hay muy poquito desarrollo. Así que desde el punto de vista funcional es bastante probable que no funcionara con ese tapial, sino que fuera más antiguo que ese otro tapial. En cualquier caso, todo este espacio, como decíamos, es reformado en una época ya posterior, después de la conquista castellana, y todo el paño que vemos aquí sería ya posterior a la conquista, incluyendo esa merlatura de la que hemos hablado antes, que hemos visto desde el interior. ¿Por qué? Pues
no tanto por la secuencia, porque en realidad este paño está cortado para levantar la parte de la fortaleza del castillo cristiano. De hecho, estos merlones de ahí arriba son anulados y se construye un talud para evitar que se pueda escalar desde la darbe de la muralla a la torre, ¿no? Es decir, que eso ya estaba construido, pero el tapial que forma la parte superior de la muralla y que forma la merlatura se está apoyando sobre una mampostería que está llena de materiales de acarreo, de material reutilizado, entre otras cosas, de restos de cantería de los sillares de arenisca tan característicos que se usan ya en las fases modernas, en las fases castellanas, ¿no? De manera que ahí tenemos otro problema interesante de cronología a resolver, porque además, si fuera así, nos estaríamos moviendo en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Y incluso demasiado corto, ¿no? Para unas obras tan aparentemente tan potentes. Esa sería una de las partes donde más elementos hemos podido ir documentando, de transformación y de evolución, pero en realidad es aplicable al resto de los paños, que no vamos a ir viendo uno por uno porque si no estaríamos un montón de tiempo, pero que resulta especialmente interesante para plantear algunas cuestiones, entendemos que novedosas, sobre la funcionalidad de los espacios y sobre la secuencia de construcción y de transformación de la propia alcazaba, en la que hay que ir incluyendo, yo creo que dándole más peso, más importancia de lo que creo que se le ha dado hasta ahora, los momentos de construcción y de transformación, sobre todo de época moderna, ¿no? Y no ya inmediatamente posterior a la conquista castellana, sino sobre todo de época moderna. Son transformaciones que son muy evidentes y que pueden verse a lo largo de todo ese paño. El otro de los puntos interesantes, y entendemos de los puntos críticos, pensando sobre todo en el proyecto de intervención de restauración, lo encontramos no ya en la odalisca, sino justo al lado de la odalisca. En la odalisca sí que hemos podido documentar que en realidad está reutilizando parte de estructuras que son anteriores, es decir, de la potente cimentación que encontramos en la odalisca, pues si no recuerdo mal, los 5 primeros zarpas que encontramos son anteriores a la propia odalisca. Luego se construyen otras, creo que 3 zarpas, ¿no? Y que sí están en relación directa con la odalisca, es decir, que lo que se está reutilizando estructuras previas para construir esa pieza, ¿no? Y de hecho, parte de esas estructuras previas están en relación con estas otras estructuras que están al lado de la odalisca, que están ya fuera del recinto fortificado, que son muy evidentes, que se ven porque afloran en superficie. Y nosotros aquí lo único que hicimos fue limpieza de vegetación para poder documentar, sin tocar nada de tierra ni de nivel arqueológico, para poder ver un poco qué es lo que había, ¿no? Para poder efectivamente ver que esa parte de todas estas muros y de zarpas que se ven aquí están trabadas con las cimentaciones previas a la odalisca, aunque aquí también encontramos mínimo 2 fases distintas superpuestas de fábricas que se forran la una a la otra. Estas estructuras, que claro, hoy por hoy son difíciles de interpretar porque todavía no se han excavado, pensamos que están en relación con elementos muy interesantes que hay en esta esquina, justo en el contacto de la odalisca con la muralla, en la que además de documentar un tapial que probablemente es más antiguo que el de la odalisca, sobre todo en una esquinita muy pequeña, rota aquí arriba, que es muy difícil de acceder, pues encontramos 4 ladrillos, son solo 4 ladrillos que nos están marcando que nos están dando cara y que probablemente son una puerta, el resto de una puerta, que está además en conexión con la puerta interior, la puerta acodada, ¿no? Que está justo al otro lado de la muralla, ¿no?
claro, eso plantea no solo problemas de funcionalidad, de interpretación de la funcionalidad, sino también obviamente problemas de cronología, no solo en la secuencia de qué se va construyendo antes y después, sino también de si coexisten o no coexisten esas dos posibles puertas, ¿no? Y teniendo en cuenta que una, la del interior, en teoría para lo que sirve es para dar acceso a otro recinto que es la zona propiamente palatina, ¿no? La cuestión está en que por el tipo de estructura que podemos ver no solo en el paramento, sino sobre todo fuera, es bastante probable que este bastión que vemos ahí se corresponda con un acceso, ¿no? Un acceso en rampa defendido hacia una posible puerta, que será una de las cosas a comprobar y que probablemente sean de las más interesantes a descubrir en el proyecto de restauración, y que además no sería raro, porque si pensamos, la Alcazaba de Almería tiene un único acceso principal, que es un acceso que da a la Medina. Lo normal es que la Alcazaba, y sobre todo alcazabas de esta magnitud, tuvieran una puerta hacia el exterior, no solo hacia la Medina, ¿no? Y los únicos sitios por donde puede haber un acceso hacia el exterior es a partir de, ¿no?, en el segundo recinto y en el tercer recinto. Sería además normal que esa puerta no diera hacia el mar, sino que diera hacia el interior, hacia la hoya. Y en ese caso tampoco hay muchos más argumentos, ¿no?, para decir si sería más lógico o menos lógico esto ir hacia un lado o hacia otro. Pero incluso desde el punto de vista topográfico, si pensamos en la propia topografía del cerro sobre el que se asienta la Alcazaba, pues ahí no hay tantos puntos desde el que se pueda acceder con suficiente facilidad, pero que pueda ser al mismo tiempo defendible el acceso, ¿no? Y es otra de las posibilidades de la hipótesis de trabajo que pensamos puede ser muy interesante de cara a la intervención y de cara a la futura puesta en valor de todos estos espacios. Pero a partir de aquí, y con esto ya vamos concluyendo, lo que nos vamos encontrando, y además lo que cubre ese posible resto de puertas, son fábricas de mampostería principalmente, pero que en muchos casos tienen en la parte superior, de nuevo, un tapial calicostrado, que son fábricas ya de periodo castellano y sobre todo en muchos casos ya de época plenamente moderna, que muy posiblemente conforme se vaya avanzando en análisis y sobre todo cuando además incluso se puedan hacer algunas dataciones por carbono 14 en algunas de esas fábricas, veremos que probablemente muchas de ellas son del siglo XVII o del siglo XVIII, es decir, de momento en el que la Alcazaba es un acuartelamiento militar, en el que hay muchísimas transformaciones que nosotros hoy en día no vemos porque son hacia el interior, se han ido desmantelando para poder ir descubriendo y poder ir excavando los niveles más antiguos, ¿no?, los niveles fundamentalmente de época andalusí. Pero claro, hay muchas transformaciones que aunque ahora no las veamos en el interior, sí que han ido quedando en el recinto fortificado, en la parte externa de la muralla, y que hay que ir fijando bien. En ese caso sí que podremos contar también con apoyo, o sí que se podrá contar con apoyo documental de archivos para poder ver qué tipo de intervenciones y de obras se han ido haciendo para poder ir restaurando y manteniendo la imagen de fortaleza de la propia Alcazaba, con la adición, como decía antes, de todas estas mamposterías, una buena parte de la merlatura, ¿no?, que tenemos aquí, o aquí puede verse muy bien cómo ya acaba un tapial que se interrumpe y que donde hay una junta, ¿no?, en vertical, es decir, que ahí hay un ángulo, un quiebro en la muralla, al que luego se le adosan estas fábricas de mampostería que ya son modernas, donde además hay mucho material de acarreo que muestra claramente que son fábricas ya posteriores a la conquista castellana, incluso posteriores a la construcción del castillo del tercer recinto, y que lo que habrá que ir es anclando bien en una cronología absoluta dentro de, ya digo, de una secuencia que sí que se ve muy clara en las superposiciones que podemos ir encontrando, ¿no? De manera que, por resumir un poco, en realidad por resumir bastante, lo primero que nos encontramos
es pues sí, una gran acumulación y superposición de estructuras, como hemos ido viendo, ¿no? De forma muy breve, lo cual es algo normal en un monumento, en un edificio tan complejo como la Alcazaba de Almería, que además tiene una secuencia de ocupación tan larga y tan intensa, ¿no? Es decir, que eso es normal, pero con los problemas que presenta cualquier complejo monumental, sobre el que lleva además una historia reciente también muy intensa, de intervenciones, de restauración, de conservación, incluso de reconstrucción, depende del periodo, en el que los depósitos aparecen en muchos casos muy alterados, ¿no? Y eso hace también complicado, por lo menos en el caso que nosotros ahora nos hemos encontrado, pues hace complicado el poder fijar cronologías. Prácticamente el único sitio donde hemos encontrado depósito que no está alterado son en los rellenos de la torre, una de las torres que hemos visto ahí en la excavación, pero que son ya unos rellenos para superponer 3 niveles de pavimentación, y lo que nos encontramos es material de época moderna, ¿no? Probablemente estamos ya en el siglo XVII. No hemos encontrado nada, ningún nivel que podamos decir es un nivel de abandono o un nivel de uso, ni de época emiral, ni de época califal, ni de época nazarí, ¿no? Es decir, lo que nos encontramos son prácticamente las estructuras en parte aflorantes o directamente debajo de rellenos que son son contemporáneos, son prácticamente actuales o han sido alterados de forma muy reciente, ¿no? La zona donde hemos intervenido en la excavación, claro, hemos podido constatar que, a pesar de que el foso es un espacio secundario desde el punto de vista de la representación del poder, es decir, estamos justo fuera de la zona de palacio, estamos fuera del propio castillo cristiano, aunque estemos en la parte de defensa, pero claro, es un foso, ¿no? Y es un espacio que queda en parte marginalizado desde el momento en que se formaliza como un foso, pero eso no era así en época anterior. Es decir, eso no era así en época andalusí, porque nos encontramos toda esa acumulación de estructuras que en parte son precedentes al palacio principal, pero en parte son elementos que se le van añadiendo al palacio principal, o estructuras defensivas que están directamente protegiendo parte de esos palacios, ¿no? Podemos encontrar, como hemos dicho, una secuencia que parte en un principio, teniendo en cuenta las carencias que todavía tenemos en la propia datación absoluta, pero que en principio partirían desde época emiral, con ese muro que hemos enseñado, en realidad con varios restos de muros, como he dicho anteriormente, pero con una secuencia que, como digo, llega prácticamente hasta la actualidad, ¿no? Con esos depósitos que mencionábamos. Dentro de las numerosas reformas que hemos ido documentando, sí nos gustaría destacar la importancia que tienen todas esas fases de época propiamente moderna, ¿no? Y que en muchos casos probablemente son de los pocos restos que quedan desde el punto de vista del proceso histórico, pues de unas fases que son muy importantes para la Alcazaba, que son todas las fases de uso como espacio, ¿no? Como acuartelamiento militar, ¿no? Y que son fases muy importantes para la historia también de Almería, pero que desde el punto de vista arqueológico, pues digo, son mucho más difíciles de seguir, porque buena parte de esas estructuras ya en el interior ya desaparecieron hace mucho tiempo, ¿no? En último lugar, dentro de las conclusiones más desde el punto de vista histórico, la posibilidad de que haya dos accesos antiguos, uno el del propio portillo del foso, que hubiera tenido una fase precedente relativamente antigua, por lo que podemos ver en la estratigrafía, y la otra la posibilidad de que haya una puerta principal, que sería la puerta hacia el exterior de la Medina, justo al lado de la odalisca, ¿no? Esas dos posibilidades, que ya digo, hay indicios como para poder sostenerlas, pero será muy interesante poder ir haciendo esa comprobación o no cuando se haga la intervención arquitectónica, ¿no? Cuando se haga la intervención de restauración. Entre otras cosas porque eso permitirá comprender mejor o reinterpretar probablemente parte de interpretaciones de la circulación, accesos, ¿no? Y funcionalidades dentro de la Alcazaba, pero también del propio desarrollo, de la propia secuencia de la Alcazaba. Y por último, bueno, pues que claro, nosotros hemos intervenido sobre un espacio pequeño, aunque el pequeño en la excavación, grande era el análisis de paramentos de
del tramo de muralla, pero con una intervención que muy acotada en el tiempo. Es decir, que nosotros hemos estado 15 días de trabajo de campo, que procuramos que nos cundan mucho, pero una intervención pequeñita dentro de un conjunto monumental en el que hay una trayectoria muy dilatada, ¿no?, de intervenciones arqueológicas y de investigación, y que es fundamental ir revisando y sistematizando secuencias para poder poner en común, entre otras cosas, los datos, en este caso de la intervención que nosotros hemos hecho, con datos de muchas otras intervenciones, sobre todo las contiguas, para ir mejorando, comprobando, desechando parte de las interpretaciones que podamos ir haciendo, pero en general del conjunto de la Alcazaba. Esperamos que os haya gustado y que se haya entendido bien lo que hemos querido transmitir, sobre todo en relación a la complejidad que tienen todas las secuencias de ocupación y construcción de la Alcazaba de Almería. Muchas gracias.